Buenas noches, mi nombre es Luis Salazar y por medio de este interesantísimo video te voy a explicar qué es un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia o un drive AC también se le llama variador de velocidad, también se le llama variador de frecuencia y también se le llama convertidor de accionamiento e inversor. Bueno, el drive AC lo que hace es variar la velocidad del motor cambiando la frecuencia, porque si nosotros recordamos lo que vimos en el tema uno, cuando nosotros cambiamos la frecuencia, también cambiamos la tensión. Entonces, la frecuencia va relacionada con la tensión que nosotros le suministramos al motor. Entonces, bueno, gracias a estas características de manipulación de frecuencia, nosotros podemos variar la tensión y a su vez la velocidad del motor. Entonces, eso es lo que es un drive AC, un variador de velocidad. Las componentes. Bueno, antes de entrar en la parte de las componentes y el diagrama que nos pidieron en la pregunta, yo me tomé el atrevimiento de empezar a hacer una explicación general de las componentes del Drive AC. Entonces, como primer componente, estoy buscando la parte del lápiz que siempre se me pierde, pluma, esto. La primera componente es el convertidor. Lo voy a explicar en líneas generales. El convertidor lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua o con rizos. O sea, no es corriente continua como tal, sino corriente con rizos. Si ya sabemos que la corriente alterna es una onda senoidal, este convertidor, compuesto por 6 diodos, que lo voy a explicar más adelante, lo que hace es pasarme la corriente de alterna a corriente con rizos, que son antes lo llamábamos corriente punzante, ¿no? No sé por qué en este video lo llaman corriente con rizos. Me imagino que es que lo asimilan a los rizos del cabello, no sé. Antes lo llamábamos corriente punzante. Lo que quiero que entiendas es que no es corriente continua como tal. Aún no. Entonces, esta parte de acá, el convertidor lo que hace es pasar de corriente alterna a casi continua. Ahora, esta parte que dice acá, el circuito intermedio, donde está este capacitor. El circuito intermedio es el encargado de transformar la corriente de rizos en corriente continua. Entonces, recuerda que entraba corriente alterna. Luego el convertidor la pasaba a corriente de rizos, hasta aquí. Hasta aquí era corriente de rizos. Luego, este capacitor la transforma en corriente continua completamente. Dentro de esta parte hay otros componentes que explicaré más adelante, pero lo que pasa es que no quiero profundizar de una vez, sino que lo voy segmentando el problema. Ahora, la parte del inversor. Este circuito pasa de corriente continua a alterna cuadrada. Entonces, no es alterna como tal, ¿no? Sino que, o sea, sí es alterna, pero no es una onda senoidal, pues, sino que es una onda cuadrada. Antes era así senoidal y ahora es cuadrada. Entonces, repasemos. De alterna a corriente de rizos. De continua a corriente alterna cuadrada. Estas son las fases de transformación que tiene la corriente cuando entra aquí. Una trifásica alterna sale para acá como trifásica en onda cuadrada hacia el motor. Entonces, bueno, esas son todas las facetas. Tiene aquí también una CPU, que es la unidad que controla la etapa inversora. Y bueno, ahora lo voy a explicar más a detalle. Dentro de la parte que les había comentado, que era el convertidor, esto que está acá, el convertidor, hay 6 diodos, que lo que se encargan es de rectificar la onda trifásica de alterna a continua punzante o de rizos. Ya eso se lo había explicado. La parte de la lógica de control o sea, es la que se encarga de la modulación del ancho de los pulsos, PWM. Es un método para generar una señal analógica utilizando una fuente digital. La etapa del inversor está compuesta por 6 directores de potencia, que en este caso son IGBT, que lo explicaré más adelante. Entonces, bueno, ya les había explicado en líneas generales que era la parte de DC,
la parte del convertidor y la del inversor. Dentro del DC, que es el filtro, hay otros componentes que son los que le voy a explicar en este momento. Esto es lo último que les iba a explicar, ¿no? Este es el diagrama completo. Ya les expliqué la parte del convertidor, la del inversor, la lógica del control y el DC. Y bueno, el motor es lo que te estamos regulando la velocidad. Aquí es la línea de alimentación. Ok. Esto se parece a lo de los tiristores, ¿no? Que vimos en el tema uno. Pero estos no son tiristores, son diodos. El componente que faltaba por mencionar es esta R1 y esta parte de acá que es un transistor. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para el frenado dinámico. Entonces, nosotros agarramos en la parte del filtro y agregamos esta resistencia y este transistor controlado por la lógica de control. Fíjate que por aquí, lógica de control le envía la señal al tiristor. Entonces, esta parte de frenado dinámico se aplica cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor. Entonces, cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor, aquí se inserta una tensión. El motor genera una energía eléctrica de nuevo al enlace CD. O sea, esta parte que está acá, esta parte que está por aquí, el enlace CD. ¿No? No sé cómo llega por aquí. Ajá. Hay una diferencia de tensión que el motor le va a ceder al enlace CD. Y el voltaje, este voltaje se usará por el transistor para frenar el motor y a este proceso se le llama regeneración. Entonces, bueno, llega la tensión aquí y el transistor utiliza esa misma tensión para regular la velocidad del motor. Y bueno, ya con esta última parte ya expliqué todos los componentes de este circuito, ¿no? Que era lo que decía todos los componentes del diagrama de bloque anexo. Y sin querer respondí una de las preguntas que está más adelante, que habla sobre el frenado dinámico. De esta manera, más adelante lo volveré a explicar. Vamos con esta pregunta que dice, explique el funcionamiento del IGBT de potencia en el inversor. El IGBT es la combinación de un transistor BJT más un MOSFET. Esto no explica cómo funciona. Ahora voy a explicar cómo funciona. Los IGBT proporcionan la velocidad necesaria para el funcionamiento moderno de los drives, o sea, de los controladores. Encienden en 400 nanosegundos y se apagan en 500 nanosegundos. Tienen tres terminales, como los tiristores, pero no son tiristores. La compuerta que está acá se activa con 15 voltios positivos. ¿Qué pasa cuando esta compuerta se activa? Bueno, entre el colector y el emisor se cierra el circuito. Trácata. Al cerrarse el circuito, permite el paso de la corriente en un solo sentido. La corriente pasaría por aquí, por este diodo, y pasa por acá, como si fuera un circuito cerrado. ¿Cómo hacemos para apagar este IGBT? Bueno, le aplicamos ahora una tensión negativa de 15 voltios. Al aplicarse una tensión negativa, bueno, este circuito se abre. Ahora no sé cómo borrar. Listo. Este circuito se abre cuando yo aplico aquí una tensión de menos 15 voltios y se mantiene esa tensión para que se mantenga apagado y ya no permite pasar la corriente. Ahora, este componente que está acá, que se llama freewheeling, diodo freewheeling, es el diodo de libre circulación y es el encargado de proteger al transistor en caso de una remanencia causada por la inercia del campo magnético del propio motor. O sea, el motor sigue girando y entonces, para proteger este transistor, nosotros no podemos permitir que la corriente vaya en este sentido. Entonces, sino que sigue circulando en este sentido. Entonces, para proteger el transistor, aplicamos este diodo de libre circulación. Para proteger el diodo, protege al transistor. Ahora, explique la parte del frenado dinámico. Bueno, ya yo había explicado que el frenado dinámico está compuesto por una resistencia y un transistor. Y utiliza la parte de la tensión que genera el motor. Y esto se le llama regeneración, que es cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor. Y bueno, es el frenado más usado y es un frenado por resistencia o se le llama frenado regenerativo. Y se usa una resistencia y un transistor controlado por el bus DC, que se ve
como el transistor es controlado por el bus DC. Esto es un enlace cerrado de control, pues. O sea, si la carga intenta ir más rápido que el motor, se le envía una señal al transistor y el transistor utiliza esa misma tensión para frenar el motor. Es como en control automático. O sea, en vez de lazo abierto, lazo cerrado. Esta pregunta que dice, explica la diferencia entre control escalar y control vectorial. Me acaban de decir que esta pregunta no iba, pero ya la había colocado en las diapositivas. Así que como no me cuesta nada, lo voy a explicar también. Déjame mover acá. Ok. El control vectorial se exige cuando se necesita controlar cuando se necesita un control muy preciso de la velocidad. Es una respuesta dinámica máxima o una regulación de velocidad independiente de la carga. Entonces, existen dos tipos de regulación vectorial, la de lazo abierto y la de lazo cerrado. La de lazo cerrado es cuando se utiliza un encoder o una medición de referencia. El encoder le envía una señal al circuito de control y se establece por el lazo cerrado. Y el lazo abierto es cuando no está el encoder. Entonces, bueno, ese es el control vectorial. Existen otros tipos de control que son los que tengo acá. Los que tengo acá, ya los voy a mostrar en una pantalla más grande. Ese tipo de controles son la parte de control de voltaje lineal, que es una línea recta. Trabaja con la relación, trabaja con la relación entre frecuencia y velocidad. Y está en la parte de eh, control por voltaje cuadrático de frecuencia, que pareciera una parábola, ¿no? Pero solamente la parte positiva. Esta que está acá. Igual, trabaja con la relación entre frecuencia y voltaje. Y por último, tenemos la parte de control de voltaje con multipuntos, que lo que hace es estudiar diferentes segmentos y enviar diferentes niveles de tensión y es, ¿cómo que se llama? Directamente proporcional a la frecuencia. Si uno varía, el otro también varía proporcionalmente, pero hacen un estudio más corto entre tramos más pequeños. Por último, utilizando el diagrama de bloques, explique el funcionamiento de cada uno de los elementos. Entonces, bueno, vamos. La primera parte, la alimentación de corriente alterna. Bueno, la alimentación es la alimentación de esa trifásica con la que va a hacer funcionar este motor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos alimentación de corriente alterna, aquí arriba. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, vamos a alimentar este motor. Para poder alimentar este motor tenemos que pasar por los breques o fusibles. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para proteger el motor contra sobrecarga. Es contra las sobrecargas, no es anti-sobrecargas. Ya las sobrecargas se dan y el fusible lo que hace es proteger los componentes, no los evita, solo protege. El contactor, que es esta parte de aquí, se usa para desconectar la energía eléctrica. Y el filtro EMC reduce el ruido y es requerido para los estándares europeos. Ahora, la parte de filtro de armónico, este de aquí, reduce los armónicos de línea para cumplir con la norma IEEE 519. Ya de eso sabemos bastante. Ahora, chopper de frenado, este de acá. Controla la potencia aplicada a la resistencia de frenado. Esa resistencia de frenado era la que teníamos por aquí. Este. Ahora, eh, la resistencia de frenado absorbe y disipa la energía del frenado durante el frenado dinámico. Eso también se los expliqué aquí. Esto es la explicación del frenado dinámico. Frenado dinámico, resistencia de frenado dinámico. Ok. Ella lo que hace es absorber y disipar la energía durante el frenado dinámico. Ahora, la parte del reactor de salida. Suaviza las perturbaciones de potencia de salida y reduce los voltajes pico. El filtro senoidal, este de acá, reduce los picos de voltaje filtrando la forma de onda PWM. Y bueno, ya habiendo explicado cada uno del funcionamiento de los componentes, llegamos a la parte del motor de corriente alterna. Entonces, bueno,
Esto es muy similar al primer diagrama de bloques, solo que aquí estamos viendo las piezas como son en la realidad. Ya habiendo explicado casi todos los puntos, bueno, ya habiendo aclarado todas las dudas y respondiendo a la pregunta principal, ¿qué es un controlador de velocidad? Voy a dar por fin esta exposición. Ya como este video está llegando a su fin, pido gracias por su atención y bueno, y aquí termina esta exposición. Gracias por su atención.